Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Tony Fernández y esto es Tony Comics. Y sí, hoy vamos a hacer una página de Fanatic 4, así que cuanto antes salga el tipo random a quejarse, antes empezaremos con el tema del vídeo. No va a salir. Bueno, pues está bien para variar. Y es que hoy sí que tengo una excusa para hacer una página de Fanatic 4, puesto que vamos a ver 5 trucos para mejorar la narrativa de tu cómic. ¿Y qué es la narrativa?, os preguntaréis. Pues es la forma que tenemos de presentar nuestra historia, cómo la estructuramos, cómo contamos los acontecimientos, qué secuencias de viñetas o planos usamos para transmitir los hechos acontecidos en nuestro cómic o manga, etc. Todo eso en conjunto forma la narrativa de nuestro cómic. Pero si queréis saber un poco más, ahí os dejo el enlace del vídeo cómo hacer un guión de cómic que os servirá para adentrarse en lo que es contar una historia. Pero ahora vamos con estos 5 consejos que os ayudarán a la hora de narrar vuestro cómic. ¡Guau, Tony! ¡Una página de Fanatic 4! ¡Menuda novedad! Mira, macho, vete a... Número 1. El primer consejo que me gustaría daros es uno muy sencillo a la hora de hacer vuestras viñetas, y es el aplicar la regla de la T. ¿Y qué es la regla de la T? Pues la regla de la T es algo que se da principalmente en los mangas, y que los autores occidentales suelen usar menos, y consiste básicamente en que si 2 viñetas tienen la misma altura y están una al lado de la otra, se leen de forma consecutiva. Al igual que pasará lo mismo con 2 viñetas de la misma anchura, estando una debajo de la otra. La regla de la T recibe ese nombre porque las intersecciones que se dan entre varias viñetas tienen forma de T, y no verás nunca una forma de cruz como por ejemplo en el cómic americano. Esto en teoría facilita mucho la lectura y aporta más flexibilidad a la hora de realizar la composición de una página. No sé si os pasará a vosotros, pero un cómic que siga esta regla a mí me resulta mucho más cómodo y rápido de leer. No se dice por nada que los mangas están hechos para ser devorados en poco tiempo, y esta regla, entre otras cosas, dan pie a ello. Número 2. El segundo consejo que me gustaría daros es el de menos es más. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aprendáis a simplificar y no seáis redundantes a la hora de narrar. Esto se puede aplicar tanto al texto como al dibujo como a la composición. Empecemos por el texto. Y vamos con algo muy sencillo. Evita los tochazos. Intenta que lo que quieras contar se haga de tal manera que no tengas que explicarlo mediante el texto, sino con el dibujo. Es decir, aprende a narrar con tu estilo gráfico. Si un personaje se cae de un edificio, por ejemplo, puede gritar, pero es totalmente innecesario que diga algo como me caigo. Ya estamos viendo que te estás cayendo. Si por otro lado tienes que meter una explicación con mucho texto y no hay manera de acortarla, intenta dividir ese texto en varios bocadillos o en varias viñetas. No se trata de hacer viñetas clónicas con diferente texto, sino de hacer que cada viñeta con ese texto dividido cuente algo, mostrando las emociones de quien habla, las reacciones de quien escucha, el pasar de tiempo mostrando, por ejemplo, un objeto como un reloj de pared, primerísimos planos mostrando la gesticulación de la boca del emisor, etc. Es decir, no ir a lo fácil y meter todo el rato primeros planos de un tipo dando la turra y que no se calla, como yo. Y en cuanto al dibujo, ¿cómo simplificarlo? Pues contando lo que se tiene que contar, ni más ni menos. Valen más 5 viñetas bien narradas que 20 que inciden sobre un mismo hecho más de una vez. El cómic no es el cine, así que eso de mostrar una explosión 3 o 4 veces desde varios ángulos como que alarga la lectura innecesariamente. Intenta que las acciones que se muestran sean las importantes y que con pocas viñetas sepas dónde se desarrolla la acción, qué sucede en ese lugar, cómo reaccionan los personajes y qué es lo que están sintiendo. Todo eso se logra conociendo el lenguaje del cómic. Ese código que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que ha ido añadiendo al repertorio nuevas formas de narrar, desde sus inicios pasando por Will Eisner, el manga e incluso el webcómic y el webtoon. Cuanta más cultura comiquera tengas y más cómic hayas leído, más fácil te resultará descifrar ese código, comprenderlo y aplicarlo a tus obras, para así poder contar
mucho con muy poco. ¡Pero Tony! ¡Coño! ¡Qué susto me has dado! Ya, bueno, entonces nos estás diciendo que no hagamos más viñetas de la cuenta. ¿Y si lo que quiero hacer es mostrar una acción paso a paso? Vale, bien puntualizado. Cuando digo que simplifiquéis me refiero a no meter viñetas innecesarias, a elegir correctamente qué dibujar en cada una para que el salto de una a otra sea comprensible. Por supuesto, simplificar en exceso puede ser contraproducente si lo que estás contando no se entiende. Hay que saber jugar también con el tiempo. Al fin y al cabo lo que cuenta es cuánto tiempo te interesa a ti, como autor, alargar una acción. A lo mejor quieres generar cierta tensión a la hora de narrar y para ello te vales de varias secuencias de una misma acción que se desarrolla poco a poco. Ya veo, así que al final es que haga lo que quiera. No, yo no he dicho eso, pero bueno. En fin, para acabar con este punto, ¿cómo simplificamos la composición de las páginas? Pues intentando no meter chorrocientas viñetas en la misma, saber destacar las más importantes, darles el tamaño y la forma adecuada según lo que queramos contar. Y ojo, hay ocasiones en las que meter chorrocientas viñetas está más que justificado si ocurre como hemos dicho antes y queremos contar una acción secuencialmente con muchos pasos. Un consejo, si haces muchas viñetas no metas apenas texto. Si un lector pasa una página y se encuentra con algo tan denso, mientras no esté acostumbrado a ello, puede echarle mucho para atrás. Es decir, si tu cómic tiene un ritmo de lectura, intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Y como siempre digo en este tipo de vídeos, todos estos consejos no son reglas a fuego. A lo mejor para lo que tú quieres hacer o para casos muy específicos, lo que funciona es lo opuesto a lo mencionado. Vamos, que haga lo que me dé la gana. Sí, exactamente eso. Número 3. Consejo número 3, por favor no te desuscribas después de este juego de palabras, es ni más ni menos que saber dirigir la mirada del lector por donde nosotros queramos. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con el dibujo, los bocadillos y las viñetas. La composición de lo que dibujemos en cada viñeta puede dirigir la mirada hacia la siguiente que queramos que lea, ya sea con elementos o formas que apunten hacia la misma, manchas de negro, colores, etc. Por poner un ejemplo, en una viñeta, un personaje señala algo con el dedo, un pájaro, por ejemplo, el cual apunta con su pico, patas y cola a la siguiente viñeta y luego el cuerpo del personaje a contraluz dirige la vista a la última viñeta de la página. Esto es un ejemplo un tanto descarado para que entendáis este punto, pero no siempre ha de ser tan cantoso. De hecho, no es algo que tengas que aplicar a tus páginas siempre, y no es necesario para que tu historia esté narrada correctamente. Hay veces incluso que el querer aplicar esta forma de narrar a tus páginas puede resultar contraproducente, ya que choca, a lo mejor, con otras cosas que quieres expresar en tus viñetas. Pero si puedes meter en tus páginas este truco, pues puede hacer que la lectura resulte más fluida, aunque el lector no se percate. La mirada, por otro lado, también se puede dirigir con la posición de los bocadillos. ¿Y dónde se deben colocar para hacerlo? Lo primero de todo es conocer cómo es el sentido de lectura occidental en los cómics. Que os lo recuerdo, de izquierda a derecha primero y de arriba a abajo después. Y a partir de ahí, pues intentar distribuirlos de forma fluida, que su recorrido formen líneas curvas suaves o parábolas, pero intentar en la medida de lo posible que no haya zigzags bruscos que te hagan cambiar la dirección de la mirada por toda la página cada 2×3. Por eso, para que los bocadillos de nuestra página estén colocados de forma correcta, debemos ver dónde colocarlos antes de dibujar el contenido de las viñetas, en lugar de hacer primero el dibujo y luego ver dónde encajan. Repito, si cumples con la regla del sentido occidental, tu cómic estará bien, independientemente de todo esto. Pero si tienes en cuenta la distribución de los bocadillos para facilitar la lectura, estará mejor. Lo último a destacar en este punto es que la distribución de las viñetas también pueden dirigir la mirada del lector, evitar el zigzagueo brusco e innecesario, aunque a veces no os quede otra, y ya puestos, también decir que tratéis de experimentar con la composición de las mismas viñetas. ¿Y ya no vas a decir nada más de las viñetas? Nope. Número 4.
El cuarto consejo que os quiero dar es cómo expresar emociones, y no solo con los personajes, sino con todos los elementos del cómic. Primero de nada, los personajes. Has de saber representar en cada momento qué sienten, si están preocupados, contentos, indiferentes, tensos. Una conversación puede resultar completamente diferente según los personajes expresen una cosa u otra. Y otra cosa, en un cómic tienes permitido exagerar las expresiones. Aquí lo que cuenta es que el personaje sepa transmitir cómo se siente, no solo con su cara, también con su lenguaje corporal. Aunque claro, matizar que si tu personaje es alguien calmado, que de repente muestre reacciones que no son propias del mismo, puede resultar chocante. A no ser que quieras hacer un chiste con eso, claro. Por supuesto, trata de adecuar esas expresiones a la personalidad de tu personaje. Ahora hablemos de las viñetas, ya que sus formas también pueden transmitir sensaciones. Las viñetas más rectangulares y horizontales pueden transmitir más calma y tranquilidad y alargar el tiempo de lectura, mientras que las viñetas muy alargadas transmiten más tensión. Las viñetas más irregulares transmiten más inquietud y generalmente se usan para escenas de acción. Por otro lado, también puedes darle muchas formas distintas a las viñetas y que expresen distintas emociones, al igual que los bocadillos, pero seguramente todo esto sí que lo conozcas, así que no me detendré demasiado por aquí. El color, por otro lado, también sirve para transmitir ciertas emociones. Usa colores apagados en tus viñetas para dar una sensación de desasosiego o de miseria. Colores vibrantes para transmitir energía y vitalidad. Usa tonos rojizos para una escena con mucha tensión. Juega con el contraste de blancos y negros para crear escenas de intriga, inquietud o incluso terror en tu cómic. Lo último que quería remarcar en este apartado son los efectos, esas líneas de velocidad tan conocidas en los mangas y que muchas veces pueden sustituir a los escenarios dentro de las viñetas. Los efectos son tantos que estar nombrándolos uno por uno sería un no acabar. Y al igual que lo anterior sirven de apoyo para recalcar las emociones de los personajes. Algunos muy icónicos son las líneas dirigidas hacia un mismo punto para expresar sorpresa, las típicas burbujas para transmitir enamoramiento, el fondo con mucho ruido para transmitir miedo o un shock muy fuerte, etc. Lo mejor es informarse y tomar nota de la gran variedad que existe e incluso tener la osadía de crear nuestros propios efectos. Y no lo he mencionado en el anterior punto, pero los efectos también pueden dirigir la mirada del lector por la página, haciendo que ésta tenga un recorrido concreto o centre la mirada en un punto en específico. Número 5. Y lo último que quiero aconsejaros es que penséis en qué planos queréis dibujar antes de hacer viñetas al tuntún. Que lo que dibujéis tenga sentido con lo que queréis narrar. Y me explico. Por ejemplo, algo que tiene sentido sería una secuencia como esta. En un plano contrapicado, alguien se percata de que a lo lejos hay algo en el cielo. Luego pasamos a un plano picado en el que ese alguien medio cierra los párpados para poder ver qué es eso. Después pasamos a un primer plano donde abre los ojos con sorpresa, ya ha logrado descubrir qué es. Y por último pasamos a un plano entero contrapicado en el que vemos al personaje del cielo que ha visto el otro. Si os dais cuenta, toda la escena está narrada de tal forma que tiene sentido. Primero vemos al personaje que centra su mirada en lo que ve a lo lejos y una vez lo identifica se revela qué es. Los planos picados y contrapicados también ayudan a situar a cada personaje, además de que, aunque no lo haya mencionado en el anterior punto, también pueden transmitir emociones, como por ejemplo inferioridad o temor con planos picados, o solemnidad o prepotencia en planos contrapicados. Algunas secuencias comunes de viñetas son, por ejemplo, empezar con un plano general o un paisaje en el que se desarrolla la acción y luego pasar a un plano específico de cuerpo entero para presentar a los personajes. Otra sería pasar de un plano entero o medio a un primer plano cuando un personaje diga algo importante. Y otra, por ejemplo, si un personaje causa una gran explosión u onda expansiva, mostrar los daños colaterales en las siguientes viñetas, como por ejemplo ventanas rompiéndose, edificios derrumbándose, algo para transmitir cuán poderoso es el personaje que ha causado esa explosión. Saber narrar es saber contar una historia.
ver cuándo, qué, cómo y en qué orden quieres presentar lo que va sucediendo. Y todo esto se consigue leyendo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuanto más leas, mejor irás asimilando qué formas de contar una historia son correctas y cuáles no, y qué planos has de usar y cuáles no. Y ya puesto, voy a comentar un fallo que suelo ver en algunos cómics, y es el que no representen las acciones importantes en las viñetas, y que los personajes huyan o se preocupen de no se sabe qué en muchas ocasiones. Y esto alguien me dirá que sirve para crear intriga y demás, y sería así si estuviera hecho adrede, pero me he encontrado con muchos mangas que son una secuencia de primeros planos en los que a veces cuesta bastante seguir el hilo. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Podría comentar y alargarme un montón de cosas más, pero ya me ha quedado lo suficientemente largo. Y ahí estáis viendo ya la página terminada de Fanatic 4. Y si os dais cuenta, he intentado en la medida de lo posible aplicar los 5 consejos a la misma. La regla de la T, simplificar, dirigir la mirada del lector con la composición, ya sea con el dibujo o los bocadillos, expresar emociones con personajes, colores y efectos, y usar correctamente los planos. Y ahora sí, nada más, me despido por hoy. Dale a like, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.